En Hoy por Hoy San Sebastián, cambia tu mirada. Pues es lo que tratamos de hacer cada 15 días con Natalia Petraca, a quien visitamos hoy de nuevo, es nuestra coach particular. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, Eva, buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Estamos en el inicio casi, pero... Bueno, digo toda esta semana pasada, claro, porque pues bueno, estos últimos 15 días, que no te veíamos desde hace 15 días. Pues muy bien, transitando todas las emociones. Bueno, y vamos a hablar de miedos. Wow. Sí. Miedos, especialmente, ya saben que esta sección tratamos de centrarla mucho en el mundo laboral porque es donde pasamos buena parte de nuestro día y porque además es verdad que todo lo que nos ocurre en el ámbito laboral suele tener luego consecuencias en nuestra vida diaria. Al revés también, ¿no? También depende mucho de cómo venimos a trabajar para que nuestro estado de ánimo aquí esté mejor o peor o nos salga mejor o peor las cosas, pero bueno. Vamos a centrarlo en eso y vamos a hablar de, lo dicho, de miedos, porque seguramente nos encontramos muchos, quizá a veces sabemos identificarlos, otras no tanto, pero desde luego que tienen consecuencias y es verdad que si uno no consigue superarlos, pues seguramente las consecuencias no son del todo buenas, ¿no? Sí, es lo primero te diría que es eso, identificarlo, saber que tenemos miedo, identificar a qué tenemos miedo, claro, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? ¿Al cambio? A ver, es como... miedo es... Al final es muy genérico. Pero bueno, ¿a qué tenemos miedo en el trabajo, por ejemplo? ¿No? Claro, ¿cuáles son los miedos principales que nos encontramos en el trabajo? Pues, los más comunes. Lo más común, pues tienes miedo a no hacerlo bien, al juicio de los demás, a que te despidan, a no estar al final, no hacer lo que tú quieres, ¿no? Y no poder, o sea, que te venga también esa, como hablamos la otra vez, el fracaso, ¿no? Miedo al fracaso, miedo a la frustración. Bueno, a veces miedo a enfrentarte a tus compañeros o a tus jefes, ¿no? Si toca. Claro. O a pedir. Simplemente que esto también es importante. Sí, porque a veces simplemente con la comunicación, ¿vale? Evitaríamos muchas cosas, ¿no? Pero claro, si tú tienes miedo, por ejemplo, tienes miedo a no hacerlo bien, al no estar a la altura, ¿no? O a esa vocecita que te dice, ¿no? ¿Quién te crees que eres, no? O sea, como... Cuando te quieres venir tú arriba, por decirlo de alguna manera, para empoderarte y hacerlo, ¿no? ¿Tú quién te crees que eres? Esa vocecita interna o la externa, ¿no? Un compañero o compañera que, ¿no? ¿Dónde vas? Y a veces, por ejemplo, simplemente a hablar. Tenemos miedo simplemente a hablar. Y, por ejemplo, estás en una reunión y por miedo a decir algo que el resto se pueda reír, por ejemplo, ¿no? O que diga, vaya que pueda chorrada. No gustar. O que pueda no gustar. Y que eso tenga consecuencias. Pero bueno, al final es algo que te dices tú misma, ¿no? Porque en realidad, no, como no estás hablando, nadie se está riendo. Es decir, es todo como una creación tuya, ¿no? De lo que puede pasar si hago tal cosa. Y entonces, pues... ahí digamos que tenemos un trabajito bastante importante para hacer con nosotros mismos, ¿no? Claro, tú decías, es importante saber identificar esos miedos. ¿Es fácil? Sí y no. Es decir, para identificarlos al final tenemos que estar con nosotras mismas y tenemos que parar, que era de lo que hablábamos la otra vez también, ¿no? Y conocerte. Porque ¿cómo voy a identificarlo si no me paro ni 2 minutos a saber qué es lo que me pasa? Porque de repente tienes simplemente un dolor de tripas. Pero es que tu cuerpo te está hablando. Entonces hay un miedo. ¿A qué tengo miedo, no? El parar y analizar y decir, bueno, ¿qué me está poniendo ese dolor de tripas, por decirlo de alguna manera? O ¿por qué estoy nerviosa? ¿O qué es lo que me pasa? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me produce este miedo? O sea, tengo miedo al cambio,
¿A qué tengo miedo? Identificarlo primero, ¿no? Y nombrarlo. Tengo miedo. No pasa nada. Todas tenemos miedo, todas las personas tenemos miedo. ¿Cuesta? ¿Por vergüenza? No sé. Por el resto, yo creo. Al final te condiciona el ambiente, ¿no? El resto de la sociedad. ¿Qué pensarán los demás? Al final todo te va condicionando, ¿no? Y es como mostrar vulnerabilidad, que es como no está bien visto, ¿no? O sea, o si la muestras, pues lo más probable es que te crujan. O sea... ¿Sí? ¿Para tanto? Por lo general. Depende de la percepción de cada una, al final. Uh-huh. ¿Es así o no es así? Pues no lo sé. En cada ámbito, cada una de las personas sabrá si es así o no es así. Claro, ¿hay estrategias para vencer esos miedos? Pues una es la que acabamos de decir, el nombrar, ¿no? El nombrarla, el identificarla, el nombrarla y a pesar del miedo, accionar. Porque si no accionas, si no hay algo que hagas diferente, es que va a seguir estando ahí, ¿no? Es decir, tengo miedo, por ejemplo, a que me despidan. Vale, primero identificarlo y saber si realmente existe esa posibilidad. Es decir... Claro, pero eso igual no lo sabes. Sí o no. Vamos, que hay indicios cuando algo así va a suceder, ¿no? Venga. Es decir, sigamos con miremos la realidad. Vale, tengo miedo a que me despidan. Vale, ¿qué te hace pensar eso? ¿En qué te basas para decir que te pueden despedir? Uh-huh. Vale, primero eso. Luego, descubrir que no hay nada real. Es tu mente, ¿no? La que, digamos, que te mete ese miedo en el cuerpo y no es real. Entonces, ¿qué nos ayuda también? Pues, mira, hablar con una coach, por ejemplo, estaría bien. Hablar con una amiga, ir a terapia, ¿por qué no? Y que de alguna manera... Oye, ¿por qué no mejor ir a hablar con tu jefa o con tu jefe? Por supuesto, en el ámbito laboral... Y comprobar y confirmar si hay razones fundadas o no. Es tan simple como eso a veces, sí. Que no os digo yo que sea simple, pero sí, bueno, sí, pero igual a veces... Sí que es simple. En sí, el acto en sí es simple. No, lo ponemos complejo nosotras. Es decir, simplemente tienes que acercarte a tu superior y plantearle tu incomodidad, porque al final es una incomodidad que tú tienes. Pero también ahí puedes tener más miedos. Es decir, ¿no? A la respuesta que te dé, al que no seas entendido, al que puedan tomar represalias, porque claro, dependerá de lo que... del tipo de miedo que tengas en ese momento, ¿no? ¿Relacionado con qué? Hoy hablamos de despido, pero... puede ser hablar en una reunión, a dar tu opinión, a presentar un proyecto, ¿no? Simplemente, bueno, pues ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en una reunión, si tienes ese miedo a que se vayan a reír o a que te... simplemente empezar con pequeñas cosas. Me parece bien esa idea. Mira, no tienes que dar opinión. Pero es que hables, que te expreses en ese momento, ¿no? Y empezar, esto es como cuando en vez de tirarte a la piscina de una, pones un piecito primero. Bueno, pues mira, en el caso de una reunión, pues bueno, di si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con algo que están comentando. Haz una pregunta que sepas ya que tiene una respuesta, ¿no? Coherente con lo que acaban de decir o demás. O sea, pequeñas cositas. Y ya es como... animarte a ir poniendo tu granito, ¿no? No tienes por qué destacar. No hay que destacar para hablar en una reunión. Simplemente aportar, ¿no? Tu granito.
Y si hay que brillar, bueno, que se brille también, sí, por supuesto. Faltaría más. Natalia, ¿cuáles son los beneficios de superar esos miedos? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Claro, porque aquí tenemos las dos caras de la moneda. Pues fíjate que te da libertad al final. El ir a corregir ese miedo, ¿no? Porque al final el miedo no se va a ir, ¿no? Yo he leído una vez que hablaba de bailar con el miedo. ¿Por qué no? Es decir, lo tienes ahí, lo reconoces, sabes cuál es, digamos que lo has nombrado, lo has identificado. Bueno, ¿y ahora qué? Pues pequeños pasos, ¿no? Que te ayuden. ¿Qué te va a dar? Pues te va a dar más libertad. Vas a estar más tranquila. Vas a notar que te quita peso. Es probarlo, no es que os quedéis con lo que estoy diciendo, es probarlo, simplemente. Vas a poder dormir mejor. Fíjate que muchas veces lo que nos quita el sueño también es parte de ese miedo, ¿no? Claro, es que hablamos de miedos, preocupaciones. Claro, ¿no? y es que y luego al final las consecuencias, bueno, empiezas a procrastinar, ¿no? A frustrarte, bueno, pues todas esas incomodidades y todas esas emociones al final se estancan, ¿no? Y cuando decías, pues cuál es la consecuencia de no hacerlo, de no enfrentar ese miedo, de no dar ese paso hacia ello, el quedarte como estás. Y si estás incómodo, seguir incómodo, ¿no? Es no que avanzas. A veces no avanzas y al final no vas a estar a gusto. Entonces, vale, tenemos nuestra sillita y que es nuestra zona de confort y está rota, pero es nuestra y nos queremos quedar con ella. Pero igual es hora de cambiar la silla, de ir a por otra. Y no pasa nada, porque al final el cambio forma parte de la vida. Todo cambia. Y no es que, a ver, tenemos decisiones a veces que son más complejas que otras, ¿no? Son menos fáciles, digamos. Pero hay que enfrentarlas y tendrás que tomarlas, porque si las esquivas, lo que haces es ponerte más presión, ¿no? Quedarte, bueno, con ese cuerpo que siente la jaqueca, que tiene el retorcijón, que... Te estancas. Te estancas. Igual estás en un trabajo que no quieres estar. Por no dar el paso. Por miedo. Por miedo. Por miedo, no hacerlo. Pero ahí será identificar qué miedo. ¿A qué tienes miedo? ¿A no conseguir otro trabajo? ¿A perder la estabilidad económica? Claro, porque tenemos miedo a las consecuencias y nos ponemos miles de excusas. Porque son excusas, porque el cerebro las busca, las identifica todas y dice, esta es la mejor de todas. O sea, y te la cuenta. No, esto no se puede hacer, es imposible. Fíjate que si haces esto, te va a pasar esto y además esto. O sea, ni se te ocurra, de ahí no te muevas. O sea, pero ¿y qué pasaría si sí? Aquí funciona mucho el más vale malo conocido que bueno por conocer. Claro, porque estás en tu zona de confort, que era lo que hablábamos. La sillita está rota, pero es mi sillita y la conozco. Y sé que si la pongo hacia de lado, me puedo sentar perfectamente y no pasa nada. Ahora, no todo el mundo tiene esa necesidad, no todas las personas tenemos la necesidad de ese cambio, ni tiene que ser un cambio grande, ni tiene que ser lo que tú quieras. Es decir, igual no necesitas cambiar de trabajo. Es que tienes que identificar qué es lo que te pasa. Y simplemente necesitas buscar qué es lo que a ti te haría estar a gusto donde estás. Porque a veces nos fijamos solo en un lado. No abrimos el campo. No cambiamos esa mirada y enfocamos siempre en lo mismo. Y si enfocas en el problema, ¿vale? O en la situación a resolver todo el tiempo, no aparecen las soluciones. Hay que enfocar, ampliar y enfocar en otras cosas. Y para ello es muy bueno, pues, hablar con las amigas, hablar con una persona
especializada. Es decir, el hablar, el reunirte, el tener otra mirada, el escuchar a otras personas que igual te dan la clave de hacia dónde puedes ver para captar otros enfoques que tú no habías visto. De repente la solución está ahí, pero tú no la ves. Es que por lo general las soluciones están ahí, solo que no hemos descubierto la puerta correcta. Pues nada, que hay que enfrentar los problemas, hacer frente a los miedos también, para no quedarse ahí estancado como una cosita chiquitina y tratar de estar más a gusto. Natalia, te veo en 15 días. Pues ¿de qué hablaremos? Bien. Hablaremos de comunicación, que yo creo que le da el broche de oro al programa de hoy. Sin duda que sí. Y a este diálogo de radio. Eso. Que la comunicación es fundamental. Fundamental. Gracias. A ti. Adiós. Hasta luego.